Muy buenas, ¿qué tal están, hermanos? Hoy les traigo una nueva reflexión de la palabra de Dios. Vamos a reflexionar sobre una enseñanza que nos dejó el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3. Pedro nos enseña algo muy importante y que no es para nada difícil de entender. Y a la vez es muy profundo. Nos dice que debemos desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y las detracciones. Y luego añade algo muy importante. Dice que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho esta metáfora porque es muy fácil de entender y que tiene que ver también con la vida. Pero usa una imagen que todos entendemos. Cuando un bebé nace, no sabe hablar ni sabe caminar, pero sí se encuentra con una necesidad muy importante, que necesita leche. Si no se alimenta no puede crecer e incluso puede morir. Así también ocurre con nuestra vida espiritual. Cuando una persona nace de nuevo en Cristo, comienza una nueva vida, pero esa vida necesita alimento para crecer, y ese alimento es la palabra de Dios. Pero antes de hablar del alimento, Pedro menciona algo que debemos hacer primero, y es desechar ciertas cosas que podamos tener en el corazón. Habla de la malicia, del engaño, como dijimos, de la hipocresía, de la envidia y de las distracciones, es decir, hablar mal de otros. Estas actitudes muchas veces se cuelan en la vida diaria. Podemos amar a Dios, pero aún así caer en conversaciones donde se critica a alguien que no está presente, por ejemplo. O podemos mostrar una apariencia delante de otros, mientras en nuestro corazón guardamos pensamientos que no son correctos. Pero dice que esas cosas deben ser dejadas a un lado, porque estorban el crecimiento espiritual. Después de eso, nos dice que debemos desear la leche espiritual, es decir, acercarnos cada día más a la palabra de Dios, con el mismo deseo con el que un bebé busca su alimento. Sin embargo, la Biblia también nos enseña algo más sobre el crecimiento espiritual. Fíjense que en Hebreos, el autor de los Hebreos, en el capítulo 5, versículos del 12 al 14, dice que debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado, dice, a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Esto nos muestra una verdad importante. La leche es necesaria al principio, pero Dios espera que el creyente crezca. Un bebé necesita leche, pero con el tiempo comienza a comer alimento más sólido, ¿no? Si después de muchos años siguiera tomando solamente leche, algo no estaría bien. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. La palabra de Dios nos alimenta desde el principio, pero a medida que vamos caminando con el Señor, Él quiere llevarnos a una fe más madura, a comprender más profundamente su voluntad y a vivir una vida transformada. Y para que ese crecimiento ocurra, primero debemos hacer lo que Pedro dijo: limpiar el corazón de aquellas cosas que lo contaminan. Perdón. Porque lo que alimenta el alma también termina formando el corazón, y lo que llena el corazón tarde o temprano se refleja en nuestra vida. Por eso la pregunta que nos deja este pasaje es muy sencilla, pero muy importante. ¿Qué está alimentando tu alma hoy? ¿La palabra de Dios que da vida y hace crecer? ¿O pensamientos, conversaciones y actitudes que poco a poco debilitan nuestra fe? Si realmente hemos probado la bondad del Señor, como dice Pedro, entonces nuestro corazón volverá una y otra vez al verdadero alimento que Dios nos ha dado. Porque el alma también necesita alimento. Y cuando se alimenta de Dios,
comienza a crecer, a madurar y a reflejar cada vez más su vida. Hermanos, da igual la cantidad de años que llevemos en el Evangelio. Si se trata de lo que estamos viviendo en realidad, es fácil darnos cuenta cuando necesitamos de leche o si necesitamos ya alimento sólido. El crecimiento espiritual es de vital importancia porque es necesario que quienes tenemos una relación con Cristo sigamos creciendo en su conocimiento y en la fe. Naturalmente es un proceso y no todos estamos en el mismo nivel en ese crecimiento. Lo importante es seguir adelante, no compararse con nadie, sino apegarse a la palabra del Señor y mantener una relación diaria y constante de oración y búsqueda de la presencia de Dios en nuestra vida. Que como dijimos es el alimento necesario para ir creciendo espiritualmente y dar frutos como verdaderos hijos e hijas de Dios. Hermanos, hasta aquí la reflexión de hoy. Sigamos reflexionando cada día en la palabra de Dios, deseando conocerle y pidiéndole que nos ayude a poner por obra lo que hemos aprendido hasta este momento en nuestra vida. Les mando un abrazo en Cristo y bendiciones.